Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Tomen sus lugares, por favor. Nuestros niños pueden pasar a su salón de clases, por favor. Tal vez algunos hermanos no leyeron el segundo comunicado a tiempo y no llegaron, y tal vez por eso no pudieron llegar el día de hoy, ¿verdad? Supongo que algo de eso debe haber pasado. Pero pues es que la luz lo repusieron bastante tarde, como ustedes se dan cuenta en el segundo comunicado que les mandé. Bastante tarde fue, ¿no? Entonces, agradecemos al Señor que también, aun cuando hicimos el primer comunicado, ya hubo un buen grupo de hermanos dispuestos para poder realizar nuestro servicio en la tarde en la otra iglesia que nos había prestado su local. Hubo hermanos dispuestos y dijeron: yo tengo espacios para llevar a hermanos. En fin, creo que podemos ver a través de ello que Dios está obrando también en nuestros corazones para poder estar siempre dispuestos de la mejor manera de poder servirnos unos a otros como iglesia del Señor. Hoy, como decía nuestro hermano Eduardo, vamos a retomar nuestra serie de Oseas, que apenas faltan 2 capítulos. Hoy estaremos estudiando el capítulo 13 del libro de Oseas. Quisiera pedirles que alguien, si tiene una Biblia, que le pueda prestar a nuestros hermanos que están visitando, ¿verdad? Acérquenle una Biblia. Ok. Indícale dónde está el capítulo 13. Sí, puede estar ahí. Capítulo 13, Oseas capítulo 13, es donde vamos a estar estudiando el día de hoy. Estamos desarrollando nuestra serie que se llama, ¿ya se acuerdan todavía o ya se olvidaron? Gracia escandalosa, ¿recuerdan? La gracia escandalosa. Es un escándalo que Dios nos haya salvado a seres humanos imperfectos como nosotros, pecadores. Y es lo que hemos estado viendo a lo largo de todos estos anteriores capítulos. Creo que ninguno de nosotros habíamos visto una enfermedad que afectara globalmente a ricos y pobres, a altos y tal vez más chaparritos, a fuertes, ¿verdad?, atléticos y débiles, como esta enfermedad del COVID-19, que arrasó con todos. El COVID-19 no hizo acepción de personas, ¿cierto? Así que, haciendo un paralelo, hay una enfermedad natural, emocional y espiritual en toda la humanidad que no siempre es reconocida. Esta enfermedad afecta a ricos, a pobres, hombres y mujeres, no hace acepción. Esta enfermedad es lo que se llama el orgullo. Yo tengo mucho y me creo más que los demás. Yo estoy pasando situaciones difíciles y por mi orgullo no pido a un hermano que me ayude para poder solventar. ¿Se dan cuenta? Uno porque tiene y otro porque no tiene. En ambos casos es que me da pena. Esa pena se llama orgullo. Nada que pena, eso es orgullo. Y el orgullo se disfraza de muchas formas y de muchas maneras. De muchas maneras. ¿Por qué no pido perdón a alguien? ¿Por qué cree?
cuando me afectó, me ofendió, es verdad, pero o yo lo ofendí, ¿por qué no pido perdón? Por el orgullo. Pero muchas veces también voy a pedir perdón orgullosamente, porque me quiero ver más espiritual. ¿Sí me entienden la idea? O sea, fíjense esto, lo que decía nuestro hermano Eduardo, la lectura que daba, nuestro corazón es engañoso, muy engañoso. ¿Quién lo conocerá? Y ahí inmediatamente viene la respuesta, yo Jehová, dice, ¿no? Entonces, hermanos, el orgullo es sin excepción. Y Oseas 13, que es el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy, nos habla justamente de este problema muy claramente. Por eso el título de este estudio es La ayuda de Dios rechazada. Vamos a ver cómo es que Dios, brindando la ayuda, sin embargo el pueblo lo rechaza. Hermanos amados, las escrituras están llenas de verdades bastante profundas acerca de la grandeza, acerca de la santidad, acerca de la justicia, acerca del amor inquebrantable de Dios. La Biblia nos habla, y usted tal vez lo recuerde, que Él es la roca de nuestra salvación. ¿Recuerdan ustedes que dice esto la palabra? Nos dice también las escrituras que Él es la fortaleza de nuestra vida y que a través de todos los tiempos Él siempre ha sido ayuda, Él siempre ha sido fortaleza, que Él siempre ha sido refugio de su pueblo. Ya lo decía también, creo, nuestra hermana Abigail. Pero la tragedia, hermanos amados, la tragedia es que a lo largo de los primeros 12 capítulos de este libro del profeta Oseas, hemos visto cómo el profeta ha registrado en cómo la nación de Israel rechazó constantemente una y otra vez a esta verdad de quién es Dios. Ellos no estaban dispuestos a construir su vida, no estaban dispuestos a fundamentar su identidad nacional sobre el fundamento de que Dios quería Él ser para ellos. Ni siquiera querían aceptar su defensa, ni siquiera tampoco querían aceptar su protección. ¿Por qué no querían aceptar su defensa, la defensa de Dios y su protección? Por su orgullo, por esa autosuficiencia en la que digo, cuando estoy tan en apuros, ay Diosito, ayúdame, dicen muchos. Pero es un Diosito que se han hecho en su imaginación, no es el Dios de la Biblia. Pero en el resto de cosas no me ayudes, yo soy suficiente. Cuando a veces alguien está sin trabajo, ay hermano, ora por mí que no tengo trabajo. Consiguen el trabajo y se olvidan que Dios existe. ¿Por qué? La autosuficiencia. Ya conseguí el trabajo, pero sabes que yo solamente usé a ese Dios como yo quiero para mi beneficio, pero lo demás no me importa. Lo que hemos visto, hermanos, en este libro de Oseas es una historia nacional de rebelión orgullosa en contra ¿de quién? De Dios. Un rechazo arrogante del papel de Dios en sus vidas como ayuda, como protector, como defensor y como fundamento seguro. Hermanos, si recordamos rápidamente lo que hemos venido estudiando, podemos darnos cuenta que a lo largo de la historia de la nación, Dios se identificó con una palabra hebrea que se llama azar, que significa ayudador. Azar significa ayudador. Y lo que vemos ahora, cerca del final de la profecía de Oseas, digo final porque falta un capítulo más, que es el capítulo 14, donde estaremos culminando. En este capítulo 13 es que la vida, hermanos, del pueblo de Israel se está derrumbando. La destrucción sobre ellos es inminente.
La ayuda humana ha fallado. Es como si la gente fuera incluso impotente de confesar su impotencia. No sé si me explico. Su persistente rechazo a la ayuda de Dios se ha vuelto tan habitual y no conocen otra manera de actuar. En los días anteriores veíamos en las noticias que debido a la ola de violencia que se ha desatado en nuestro estado, han venido 300 efectivos más del ejército para reforzar la seguridad de Monterrey. Pero la iglesia le da lo mismo. Hermanos, pueden venir 1,000, 10,000 efectivos y no van a reforzar ni va a bajar la ola de violencia a menos que Dios intervenga. Y muchas veces las iglesias no hacen porque también son autosuficientes. No claman a Dios, no se ponen de rodillas ante Dios, no suplican misericordia del Señor. Dios, ayúdanos. Ok, amén, punto. Hermanos, el pueblo de Israel, y ellos ya no podían cantar esos grandes himnos de liberación como el Salmo 46, que creo usted lo recuerda. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Recuerda usted? Nuestro pronto auxilio, ¿en qué? En las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Sí, recuerdan este salmo maravilloso que cantaban anteriormente, pero ahora por haberlo rechazado y rechazado y rechazado, ya no pueden ni cantar eso. Se habían olvidado. Y el salmo sigue: hay un río cuyas corrientes, dice, alegran la ciudad de Dios, las santas moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Miren la firmeza con la que cantaban. Dios la ayudará cuando amanezca, o en el resplandor de la mañana, dice otra versión. Dejad de esforzaros y sabed que yo soy Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Él es el Dios de Jacob y Él es nuestra fortaleza. Fíjense ustedes, qué terrible. El capítulo 13 justamente sucede lo que Oseas ya predijo anteriormente. Él había dicho que el lazo de la invasión asiria es como que iba cerrando sobre la capital Samaria. Recuerden, eso lo vimos iniciando esta serie. Pueblo tras pueblo, ciudad fortificada tras ciudad fortificada, están cayendo. Y a pesar que están cayendo, el pueblo no escuchó a Oseas. Recuerde, hermano, y quiero que entienda esto: Oseas había profetizado por 40 años. No un día, no 2 días, no una semana, 40 años a esta nación. Las repetidas oportunidades que les ha ofrecido para darse cuenta de su impotencia sin Dios no han roto los lazos de esa autosuficiencia, sino que al contrario pareciera que los ha reforzado más. Son o se creen más autosuficientes. Con cada escape a las justas de un ataque enemigo, se refuerza más la arrogancia de la gente. Yo puedo, nosotros podemos, nosotros vencimos, nosotros lo hicimos. Es como cuando alguien está pasando una situación difícil y consigue un trabajito temporal, vamos a decir: por mis fuerzas lo logré y yo lo hice. No sabe que ese trabajo al día siguiente Dios podría desaparecerlo, ¿sí o no? Pero se meten en el trabajo y creen que eso les va a durar toda la vida. No, hermanos, es lo que pasaba también con el pueblo de Israel. Yo soy suficiente. A veces a la justa la libraban las batallas, pero eso hizo que su autosuficiencia y su orgullo, su arrogancia creciera y ya no dependieran más del Señor. En este capítulo 13 vamos a ver cómo Dios, el consolador rechazado, fíjense bien, sigue ofreciendo su ayuda,
Oseas, hermanos, nuevamente nos permite sentir la angustia de Dios por un pueblo indefenso que es adicto a la independencia de Él. Quiere ser independiente de Él. El corazón de este capítulo 13 justamente se encuentra en el versículo 9, donde Dios clama a la nación y dice: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Ese es el centro de todo. Hoy vivimos nosotros manifestaciones contemporáneas de la enfermedad de Israel. Incluso hay una impotencia en la gente que se va intensificando por su incapacidad de gritar para pedir ayuda. Muchos saben que van camino al infierno, pero no quieren pedir ayuda a Dios. No quieren pedir ayuda para que sean salvos. No quieren pedir ayuda para que los libere. No quieren pedir, no, yo sé que ya este es mi camino, este es mi destino, ya no tengo más. No, tanto lo han negado a Dios que ya no quieren hacerlo. Aún algunos que llegan a la iglesia, solamente han llegado a la iglesia y tienen un Dios en su mente, pero no es el Dios de las Escrituras. Algunas personas se han resistido a la ayuda de Dios durante tanto tiempo que han caído en la mayor necesidad de todas, sin siquiera saber que tienen una necesidad. Yo estoy seguro que todos conocemos a personas a cuya impotencia ha llegado al punto de negarse a pedir ayuda a Dios. No, yo creo que Dios no me escucha, Dios no me ayuda, yo creo que Dios no se acuerda de mí, no quiero saber nada de Dios, Dios no, y se cierran. ¿Conoce personas que se cierran? Tal vez sea usted, no lo sé. Tienes que pensar en esto. Tienes que considerar lo que el profeta ha estado hablando por 40 años, pero también nos habla a nosotros. Miremos los 2 primeros versículos de este capítulo 13, donde repasan la progresiva dependencia de Israel de esa ayuda sustituta en lugar de la de Dios. O cómo terminaron, hermanos, siendo adictos a esa independencia, entre comillas, de Dios. Es que quiero ser libre para hacer lo que se me da la gana. Jamás vas a ser libre. Eres, fíjate bien, solamente hay 2 posibilidades. Eres esclavo de Dios, esclavo o siervo de Dios, o eres esclavo y siervo de Satanás. No hay de más. No hay más en este mundo. Vamos a los 2 primeros versículos, versículo 1 y 2. Mire, cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel. Y luego hay un punto y coma. Siempre que hay un punto y coma cambia el sentido de lo que sigue diciendo. Dice: mas pecó en Baal. ¿Y qué pasó? Y murió. ¿Sí se dan cuenta cómo? O sea, era lo máximo. Más, ahí el cambio, el punto y coma dice: mas pecó en Baal y murió. Por eso es importante leer, ¿verdad?, con las puntuaciones, porque eso nos va a ayudar a tener una mejor comprensión. Versículo 2. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Hermanos amados, en el versículo 1, solamente ahí, en una sola frase, en una sola oración, describe el cambio de lealtad de Dios. ¿A quién? A Baal. Ahí mismo está. Efraín, hermanos, para que ustedes recuerden, era la tribu más grande, la tribu más influyente de Israel. Caminó en obediencia con el Señor. Su liderazgo en todas las tribus, en todas las 11 tribus, en toda esa coalición, diríamos, de tribus, pues fue bastante positivo. Dios les concedió a esta tribu una gran influencia, tenían un honor, eran respetados por los demás. Pero la historia, hermanos, del Antiguo Testamento deja claro que Efraín condujo a la nación, a todas las demás, a apartarse del Señor, a apartarse de Dios como la fuente de seguridad, de fuerza y de éxito, para dirigirse ¿a quién? A los Baales.
Fue la tribu, hermanos, de Efraín que vino con ese movimiento de establecer lugares de adoración fuera de Jerusalén, como una competencia de Jerusalén. Se establecieron como un reino por separado. Es como que en estos días vienen muchos trayendo sus ondas, vienen con su, no, mira que la Biblia se interpreta de aquella manera, ahora dice esto. Ustedes saben, uno va viendo en YouTube y YouTube te da sugerencias de qué cosa ver. Uno de los videos que me sugería era de un canal de televisión norteamericano, donde un profeta, entre comillas lo pongo, decía: cuando vengas al servicio debes traer dos cosas, tu Biblia y tu billetera. Tontería y media. Y miren la cantidad de gente que iba. Hay otro, y este sí es mexicano. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo para que se enteren. Está por el norte, noroeste diríamos, de acá. Que dice ahora que tuvo una gran revelación que el Espíritu Santo es nuestra madre. Y dice: nuestra madre Espíritu Santo. Tontería y media, desviando al pueblo de Dios. Es más, muchos se dejan llevar por eso. ¿Sabe por qué la gente se deja llevar? Porque no lee las Escrituras, no lee la Biblia. Hermanos, en el pueblo de Israel se estableció el sincretismo. El sincretismo se llama aquella corriente que quiere comulgar entre adorar a Dios y adorar otra cosa. Eso se llama sincretismo. Y aquí el sincretismo se dio en que Efraín llevó a buscar a Dios, está bien, pero también adorar a los Baales, porque los vemos, pues ellos nos han estado a lo largo de todo el camino del desierto. Es decir, el sincretismo, hermanos, finalmente descendió ¿en qué? En dejar de, comenzaron adorando a Dios, luego comenzaron a adorar a Dios y los Baales, y luego comenzaron solamente a adorar a los Baales y se olvidaron de Dios. Ahí terminaron. Eso es lo que pasó. Israel no pudo desprenderse de la dependencia de ese culto, y el pueblo entonces ya nunca más pidió ayuda al Señor. El comienzo del versículo 2 habla de lo que le sucedió. Dice que pecaron cada vez más, atrapados, y la idea es como un torbellino de rebeldía e idolatría comenzó a surgir. Rompieron constantemente el primer mandamiento que dice en Éxodo 23: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y comenzaron a adorar a Baal. Ya estaban rompiendo el primer mandamiento. Luego el versículo 2 continúa diciéndonos que inmediatamente quebrantaron el segundo mandamiento, que ¿cuál es? No te harás imagen. No hacerse imágenes, hermanos, es el segundo mandamiento. Primer y segundo mandamientos rotos. Imagínense ustedes los talentos que Dios les había dado en la artesanía. ¿Sabe para qué los utilizaron? Para crear sustitutos de Dios. Eso es terrible. ¿Quién da el talento de hacer algo? Dios. Porque yo hago esto porque me creo muy listo. Es Dios quien nos da la capacidad de poder desarrollarnos de una u otra manera. En este caso, al pueblo de Israel les dio la capacidad de ser grandes artesanos. Hicieron obras de artesanía, pero ¿qué comenzaron a hacerse? Sus propios ídolos. Yo soy bueno en nada, pero supongamos que soy bueno, vamos a decir, en construcción. Dios me dio una capacidad tremenda en construcción y en diseño, ¿verdad? De arquitectónico y todo. Y entonces yo comienzo a adorar lo que yo voy a edificar, lo que yo voy a construir, hasta el momento en que ya termino y hago mi construcción. Digo, mira, esto lo hice yo. Y más tiempos voy para adorar a esa casa o a ese edificio o a lo que haya construido,
que adorar a Dios en lugar de que mi capacidad que Dios me ha dado, yo lo esté dando al Señor. ¿Se dan cuenta? No estoy diciendo que no trabajes, porque los artesanos podían hacer para vivir, hacer cosas, pero lo habían utilizado para hacer sus propios ídolos. Ese es el problema. Si comprenden, no quiero que vaya a decir, oh, el pastor dijo que no trabajemos. No confundamos, ¿verdad? Cuando hacemos de algo un ídolo, ahí está el gran problema. Ahora bien, esto que acabo de describirle no es algo nuevo. Es una dinámica universal en la naturaleza humana. Cuando nosotros nos separamos de nuestra verdadera ayuda, ¿sabe qué pasa? Como siempre necesitamos ayuda, vamos a producir nosotros imitaciones para adorar a algo. Cuando nos separamos y no dependemos de Dios, porque recuerde esto, se lo expliqué en alguna oportunidad, como lo dijo un teólogo, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Significa que siempre va a buscar a qué adorar. Y si no adoramos al Dios verdadero, a algo vamos a adorar. ¿Sí comprende la idea? A algo vamos a adorar. Y en los tiempos de Israel, podríamos decir, cortamos árboles, construimos casas, damos forma al metal. Ahora podríamos decir en estos tiempos, fabricamos coches, extraemos minerales, fabricamos armas, dividimos los átomos y creamos ¿qué cosa? Bombas, ¿cierto? ¿Sí o no? Si no, miren la guerra ahí en Ucrania cómo está desatada. Y luego ponemos nuestra seguridad en todo eso que hemos construido, en lugar de ponerlos ¿en quién? En nuestro hacedor. ¿Sí se dan cuenta? ¿Van entendiendo, hermanos? ¿Cómo somos nosotros? Hablamos con ligereza de nuestro amor por nuestras posesiones, como si esas posesiones estuvieran vivas. Hablamos de los viajes tal vez que nos damos, y no digo que está mal. Ustedes saben que pues yo mismo a veces me voy eventualmente de viaje en vacaciones, pero muchas veces le damos tanta importancia al viaje, y mucho más cuando allí te ponen, tú te lo mereces, tú necesitas eso, y todo, ay sí, yo me merezco, y comenzamos a hacer hasta un ídolo de eso. Imagínense ustedes. ¿Un viaje dura para siempre? No, dura unos cuantos días, el tiempo que dure el viaje, las vacaciones. ¿Un coche dura para siempre? No. Pero muchas veces ponemos ahí nuestra seguridad en lugar de hacerlo en Dios. Hermanos, muchas veces creemos, si yo tuviera la casa de mis sueños. ¿Has escuchado eso de la casa de tus sueños? Si yo tuviese la casa de mis sueños, entonces sería la persona más feliz. ¿Sabes qué? Jamás vas a ser feliz si Dios no está obrando en nuestros corazones. Porque ninguna de esas cosas creadas satisfacen las necesidades más profundas de cualquier ser humano. Aún, por ejemplo, las personas que entran a la drogadicción, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Satisfacer una necesidad profunda del corazón. No, muchas veces no entran porque les gusta y les encanta. No, están buscando algo para satisfacer dentro. Pero lo que no se han dado cuenta es que el único que puede llenar ese vacío completamente se llama Jesús. A eso es lo que está llamando. O sea, el pueblo se fue a adorar a los ídolos en lugar de a buscar al Dios verdadero. A veces, hermanos, nuestra adoración de los accesorios del poder es tan desenfrenada como las orgías que se describen justamente en el final del versículo 2, que incluían una unión simulada con el becerro que dice ahí, que él menciona. ¿Y cómo es que lo hacían? El pueblo agarraba y besaba a ese becerro con tanta devoción para demostrar ¿qué cosa? Demostrar lealtad y adoración. Hoy en día tendemos nosotros a adorar aquello que nos da seguridad. ¿Qué cosa te da seguridad? ¿Tener 2 coches? ¿Tener 2 casas?
tener un buen trabajo y crees que eso va a durar toda la vida? ¿Qué te da seguridad? Porque ellos pasaban. Hermanos, ponemos muchas veces nuestra confianza en una persona, en un grupo de personas, en ciertas posesiones materiales, y se convierten o se llegan a convertir, si no tenemos el cuidado de nuestro corazón, se llegan a convertir en nuestros ídolos. ¿Por qué, hermanos amados? ¿Por qué se llegan a convertir en nuestros ídolos? Porque nosotros les exigimos que nos den lo que solamente Dios nos puede dar. ¿Por qué, por ejemplo, aquellas mujeres que se desviven porque están mirando qué es lo nuevo para ir a comprar al shopping, allá al mall? Si no lo tienen, hasta se estresan, se ponen muy nerviosas y van y lo compran y se sienten satisfechas. Y después no pasa ni una semana, ¿y qué pasa? Nuevamente vuelve a caer. Y están a la espera de lo siguiente y a la espera de lo siguiente. No digo que todas las mujeres son así, pero todos, creo que es una realidad que todos sabemos que hay personas que son así. Están ahí, uno y otro, exigiendo lo que esa prenda que se compraron les satisfaga por completo. Pero a las finales ellos no van a poder satisfacer, porque el único que puede satisfacer es el Señor. No puedo dar todos los ejemplos, pero quiero que lo aplique eso, hermanos, a su vida. A que muchas veces descuidamos al Dios verdadero y estamos tratando de que algo nos satisfaga a nosotros. Le estamos exigiendo a ese ídolo lo que solamente Dios puede hacer. Ese es el gran problema, porque vamos a acabar desilusionados. Fuimos creados, hermanos, para confiar en Dios y amar a las personas y usar las cosas que Dios nos da, lo que poseemos, como un regalo, como parte, un regalo de la gracia de Dios hacia nosotros, no para convertirlos en nuestros ídolos. Pero cuando nuestra confianza en Dios como ayudador, como azar, recuerden es la palabra, no se olviden, la palabra azar en hebreo significa ayudador, disminuye, terminamos siempre usando personas y amando las cosas. Lo que se sacrifica es a nuestro verdadero yo. Cuando nosotros nos negamos obstinadamente frente a la ayuda del Señor, ¿saben qué? El resultado es la muerte en vida. Y eso es lo que describe Oseas al final de ese versículo 1. Mas pecó Baal y murió. Siguieron pecando más y más y fueron como hombres muertos andando al final de la historia del reino del norte, porque se llegaron a dividir. Imagínense ustedes, la autosuficiencia y la dependencia de ayudadores sustitutos fue el veneno que provocó la muerte de Efraín. Y aunque la nación tenía una enfermedad terminal que ya había sido profetizada por Oseas, siguieron tercamente bebiendo del veneno de la idolatría que al final los iba a matar. Y estoy siendo muy incisivo tal vez en esto, porque no quisiera que ninguno de los que están presentes cayeran en eso. Y si estás ahí, que la palabra hoy pueda entrar directamente a tu corazón y decir: yo soy responsable de esto. Yo quiero voltear al Señor, que Él sea mi ayudador. Greg Morris, la mayoría de los que están acá no escucharon de este actor. Él fue el protagonista de esa serie de televisión. Fue de las primeras series que aparecieron en televisión, que se llamaba Misión Imposible, años 60 y 70. Pero aunque ustedes no estaban, probablemente lo han escuchado. Greg Morris, antes de fallecer, él falleció en el año 1996. Él estuvo luchando con un cáncer cerebral por 5 años. El hijo de Morris dijo: mi papá no está haciendo todo lo posible para recuperar su salud. Y en una entrevista que le hicieron, él dijo lo siguiente, y yo permítame leerlo textualmente lo que él dijo. Fíjense bien: esto es lo que pasa con mi padre, es muy terco y muy independiente. Estaba hablando de su padre, de Greg Morris.
él continúa fumando, fíjense bien, aunque el cáncer se originó en su pulmón izquierdo. Una operación a finales de 1990 extirpó el cáncer de pulmón, pero más tarde se descubrió que la enfermedad, es decir, el cáncer, se había extendido a su cerebro. Mi papá es un hígado duro, un tipo duro, vivió a lo grande y tiene una gran personalidad. ¿Sabe qué pasó? Morris murió de la forma en que vivió. Él no iba a dejar el veneno que según los médicos lo estaba matando. Nunca dejó el cigarro, a pesar que sabía que eso le había originado el cáncer al pulmón. Ese era tan terco, sabiendo que eso lo había causado el mal, él no dejó de fumar. Y eso, hermanos, es el tipo de terquedad y dureza que tuvo Efraín al final de su vida. Tal vez usted esté batallando con ello y usted está siendo terco porque ya le han hablado de Dios. Dios te ha hablado una y otra vez. No, no y no. No lo sé. Sigamos en el versículo 3, que describe la etapa final de la impotencia de la nación. Dice: por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío, fíjese bien, de la madrugada, que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Hermanos, esa descripción que acabamos de ver es el destino de las personas que no quieren la ayuda de Dios, que se niegan a poner su máxima confianza en Él. Esos son símiles de algo etéreo que se desvanece. Si tú no quieres la ayuda de Dios, mira cuál es tu final. Es lo que está diciendo las Escrituras. Describe un futuro inmediato de la nación, porque van a desaparecer como entidad nacional de la tierra prometida, que Dios les había dicho que iban a estar ahí, pero por su terquedad, por ser obstinados, por su rebeldía, por su orgullo, por su autosuficiencia y no querer depender de Dios, así es como iban a terminar. Desaparecerán como la niebla de la mañana, o el rocío sobre la hierba cuando sale el sol y lo seca, o como la paja de grano que se cosecha y la paja simplemente viene el aire y ¿qué pasa? Desaparece toda esa paja, se lleva el viento. O como el humo que sale por la chimenea, ¿cuánto tiempo dura? Nada, simplemente se disipa en toda la atmósfera. Así va a pasar. Y esa, hermanos, es la cruda realidad de aquellos que persistentemente rehúsan la ayuda del Señor. Reciben lo que quieren. ¿Saben qué reciben? Ninguna ayuda. ¿Sí entendió? No reciben ninguna ayuda. Quisiera que me acompañen al final del capítulo por un momento. Luego vamos a regresar. Versículo 15 y 16. Ahí mismo, el mismo capítulo 13, pero el versículo 15 y 16, donde habla de la caída del reino del norte como resultado de no querer la ayuda de Dios. Habla de las consecuencias del pecado que vienen a través de la guerra. Versículo 15 y 16. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová, es decir, el viento del este, ¿verdad? Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada. ¿Por qué? Porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada. Sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Imagínense ustedes. No sé, a mí me causa conmoción, no sé a usted. Una mujer embarazada que la corten y que abran, imagínense ustedes. Eso es lo que está diciendo. Ya hemos visto, hermanos, esta imagen aterradora, muy severa, desde luego, ya un juicio anterior. Pero como veremos en los versículos 4 al 11, esas no son las únicas palabras de Jehová. En el versículo 15, Oseas habla de cómo la nación floreció como un mar de cañas exuberantes y muy fértiles. Eso significa que hubo un tiempo de gran bendición, de gran prosperidad. Pero como hemos visto anteriormente en nuestros estudios, la nación Israel no valoraba la bendición de Dios.
Creían que todo lo habían logrado por sus grandes fuerzas. Su prosperidad los condujo al orgullo en lugar de la alabanza. Los condujo a la codicia en lugar de la bondad. Así que el viento del este, como menciona aquí, el viento solano es el viento del este. Dice, saldrá del desierto. Y acá hay una referencia, hermanos, para que usted lo tenga en cuenta, a Asiria, que iba a venir, que iba a ser usado como juicio de Dios. Dios usará a ese enemigo como un viento que seca todo a su paso. Incluso dice pozos y manantiales naturales. De hecho, en la historia nos dice que los ejércitos asirios envenenaron los pozos y todos los manantiales para que nadie pudiese tomar agua. Nos está dando la imagen de que la tierra iba a ser devastada. En el centro del párrafo se menciona a Samaria, que como capital era muy influyente espiritual, política y económicamente. Pero dice que será el foco final del asalto asirio. El tesoro nacional será saqueado y todo será llevado a Asiria. Luego en la segunda línea del versículo 16 está justamente el veredicto. Es como un resumen de la profecía de Oseas. La nación es culpable de rebelión. Efraín tiene toda la responsabilidad. Y ahí están las horribles imágenes, hermanos, de mujeres y niños inocentes asesinados por los invasores asirios. Así es el cuadro de desolación y muerte. ¿Cómo llega esto a su fin? El capítulo 13 comienza con las descripciones de Oseas sobre la impotencia de la nación en los primeros 3 versículos. Y cierra en estos 2 últimos versículos con las trágicas consecuencias por el rechazo a la ayuda de Dios, como lo acabamos de leer. Ya fuimos al inicio y fuimos al final, pero en el medio, entre esos versículos que ya vimos, se encuentra una descripción personal de Dios, de ese compromiso de estar disponible para ayudar aunque ellos no quieran ayuda. La frase inicial del versículo 4, mas yo soy Jehová tu Dios. Oh, hermanos, no sé si usted va entendiendo esto, pero hay un cambio. En la Nueva Versión Internacional dice, pero yo soy el Señor. Y esos peros de Dios son los que traen esperanza. Y es justamente, hermanos, ese pero o ese más yo soy Jehová, el que divide la oscuridad que veíamos en los primeros versículos de lo que va a continuación. Y con la misma fuerza, hermanos, conjuncional, resplandeciente de otro pasaje que dice, pero Dios, que está registrado en Efesios y yo creo que usted lo conoce, donde el apóstol Pablo habla sobre esto. Habla sobre la oscuridad en la que nosotros vivíamos antes de venir a Cristo. Dice que nosotros todos, sin excepción, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que estábamos controlados por las corrientes de este mundo. Nuestra propia carne pecadora y rebelde. Pero también la maldad satánica. Por naturaleza, nos dice el apóstol Pablo, éramos hijos de la ira. Todo esto es un cuadro de desesperanza si solamente leemos esa parte. Sin embargo, en el versículo 4, estoy hablando de Efesios 2. En Efesios 2 cambia todo, hermanos. Dice, pero Dios. Yo quisiera esperarlos para que lo buscaran, porque ya vimos un cuadro de mucha desesperanza. Vamos rapidito al Nuevo Testamento, a Efesios capítulo 2. Ya les describí lo que dice de nosotros, pero miren el versículo 4, Efesios 2, 4, sin perder lo de Oseas, desde luego, ¿no? Efesios 2, 4. Pero Dios, mire lo que éramos nosotros, ya sabemos y entendemos lo que éramos. Y luego dice, pero Dios, que es rico en ¿qué?
en misericordia, hermanos, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Si tú vas a vivir, la única manera que vivas para Dios es en Cristo. Pero si nadie quiere la ayuda de Dios, es imposible que eso ocurra. Pero aquí vemos la esperanza gloriosa. Dios está diciendo que a pesar de todo lo que ha hecho Israel, todavía sigue comprometido con ellos. Lo que sigue, hermanos, en los próximos 10 versículos es una expresión de la calidad del amor firme que vimos el domingo anterior a la Semana Santa, o a la serie de Semana Santa, cuando estudiábamos capítulo 11 y 12 del libro de Oseas. Sí, hermanos, el Consolador fue rechazado, pero todavía anhela ayudar. Esto es esperanzador. ¿O no lo cree usted? Hay 3 roles a los que está comprometido en la vida de esta nación y en nuestras vidas hoy en día: Salvador, Redentor y Azar. ¿Qué cosa es Azar? ¿Recuerdan? Ayudador. No se olvide, Azar es la palabra hebrea para ayudador. Mire el versículo 4 al 8, estamos en Oseas, donde habla como el Dios de nuestra salvación. Dice: pero yo soy el Señor tu Dios. Desde que estabas en Egipto, no conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. Porque yo fui el que te conoció en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. Les di de comer y quedaron saciados, y una vez satisfechos se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Fíjense ustedes, por eso yo seré para ellos como un león, los acecharé junto al camino como un leopardo, los atacaré y les desgarraré el pecho como una osa a quien le quitan sus cachorros. Los devoraré como un león, los despedazaré como fiera del campo. No se pierda el énfasis, hermanos, en el Salvador. En este contexto, la palabra significa libertador, proveedor y protector. Y eso es exactamente lo que el pueblo de Israel negó al buscar salvadores entre los Baales, al buscar ser salvo haciendo alianzas con otros países, porque fue a buscar otros países para ser salvos. Hermanos, los versículos 4 al 6 contrastan, hermanos, la historia de la fidelidad comprometida de Dios y la búsqueda de falsos salvadores por parte de Israel. Y sí, antes de la caída final de Samaria en el año 723 antes de Cristo, el pueblo de Israel hubiese escuchado realmente el diagnóstico incisivo de Dios sobre su enfermedad espiritual, el pronóstico de su juicio y sus recordatorios de su ayuda como su único salvador en el pasado. Y si hubiese procedido el arrepentimiento, si hubiera ese arrepentimiento recorrido toda esa pequeña nación de Israel y sus corazones rebeldes se hubiesen abierto al Señor, entonces todos esos bebés y esas madres inocentes no habrían tenido que ser asesinadas. Ese no era en última instancia el deseo de Dios para ese pueblo. Muchas veces la gente dice: si Dios existe, ¿por qué permite, por ejemplo, ahora mismo la guerra de Ucrania y Rusia? ¿Por qué permite si Dios existe? ¿Por qué? ¿Por qué están matando a tantos niños inocentes? Porque se ven los cuerpos. Tantas mujeres, tantos civiles, ¿por qué? Y la respuesta es sencilla. La respuesta es que no buscaron a Dios. Así de fácil. No buscaron a Dios, y el final siempre va a ser eso: la destrucción.
Entonces no podemos echar la culpa. Cuando cuando una persona, una familia, una comunidad, un estado, un país no busca a Dios, no esperemos que tengan buenos resultados. ¿Por qué la violencia se desató? Porque no buscaron a Dios. Los padres, ¿usted cree que los padres buscaron a Dios? Los padres instruyeron a esos niños que ahora están generando la violencia. ¿Usted cree que eso pasó? Hermanos, claro que no. Somos culpables y responsables. La iglesia es la única que puede realmente hacer algo a través de la oración. ¿Cuánto anhelas la oración? El día miércoles hablábamos justamente de dos cosas importantes como fundamento de la iglesia. Y decíamos la predicación y la oración, el día miércoles. No sé si usted lo escuchó. Y oración no individual, sino oración congregacional. Hermanos, yo sé que a nuestra carne no le gusta orar. ¿Usted cree que no lo sé? Por supuesto. ¿Usted cree que, mire hermano, yo puedo orar tanto todos los días y llevo por tantos años, pero eso ni siquiera lo hace que mi carne le guste? Pero yo no le voy a dar gusto a mi carne. Tengo que darle gusto a Dios, porque Él quiere que yo lo esté buscando, que yo esté dependiendo de Él. ¿Sí entiende eso? Porque algunos creen, el pastor le es fácil por orar y todo. No, es más, yo tengo 2 alarmas incluso, porque a mí me gusta dormir, la verdad. Pero me pongo 2 alarmas porque tengo que imponer a mi cuerpo que se levante, porque es importante buscar a Dios, hermanos. Es importantísimo. Ahora bien, el versículo 6 define la realidad histórica. La nación, hermanos, no solamente se olvidó que la salvación viene del Señor, sino que además rechazó su liberación, rechazó su provisión y rechazó su protección. Como consecuencia viene el versículo 7 y 8. Se representa a Dios viniendo pues en contra de la nación. Y ahí es una representación simbólica, no quiere decir que aparece un león. Dice como león, es un símil. Un leopardo o como una osa que protege a sus cachorros. Y estas mismas 3 figuras se usan en la visión de Daniel en el capítulo 7, de cómo Dios iba a usar a imperios para poder juzgar a Israel. Dios va a venir contra la nación como el león. ¿Quién representa? A Babilonia. Recuerden que fue el primer imperio. Como el leopardo, Grecia, que vino con Alejandro Magno mucho más tarde allí en su historia. Y como el oso, los medos y los persas, ¿no? Que en el momento de la escritura y predicación de Oseas justamente estaba siendo dominada por el imperio asirio. Pero luego se levantaron de eso los persas, ¿no? Más tarde, y los persas conquistaron a los babilonios. Y ya pues usted ya sabe la historia. Se da cuenta que esos 3 animales no es de mera casualidad que se le ocurrió a Oseas, no. Tiene que ver justamente con esto. Pero a través de todo ello, hermanos, a través de todo esto que está explicando, Dios, o el deseo de Dios, para ser más exactos, era ser salvador, era ser protector, era ser libertador y era ser proveedor. Acompáñenme versículo 9 al 11, donde Dios habla como el Dios de toda ayuda. Dice: voy a destruirte, Israel. Fíjese, hay una coma. Sí, siempre es importante eso, porque voy a destruirte, Israel. Es como que Dios lo va a destruir. No, voy a destruirte. Hay una coma y luego dice: Israel, ¿por qué estás contra quien te ayuda? ¿Dónde está tu rey? ¿Para qué te salvé en todas tus ciudades? ¿Dónde están los gobernantes de los que decías: dame rey y autoridades? En mi ira te di rey y en mi enojo te lo quité. El versículo 9 realmente, hermanos, es bastante difícil de traducir, porque es una frase parcial, para que sea más exacto en hebreo. La traducción más precisa en términos de lógica de los 3 versículos, porque siempre es importante ver el contexto, es: oh Israel, eres destruido,
pero tu ayuda, no te olvides, viene de mí. Esa tendría que ser más o menos la traducción más exacta ahí. Es decir, hermanos, la promesa del pacto que Dios había hecho a Israel bajo Moisés era que él sería Azar, que él sería el ayudador del pueblo. ¿Recuerdan? Eso era la promesa. Varias veces en Deuteronomio Moisés ora para que Dios ayude a la nación, como por ejemplo en Deuteronomio 33:7, que dice: oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Pero la nación en los tiempos de Oseas ya no quiere la ayuda de Dios. Y como sea que se traduzca este versículo 9, el punto que deja bastante claro es que buscar ayuda, hermanos, en cualquier otra persona, en cualquier otro lugar, en cualquier otra cosa aparte del Señor, resultará en destrucción de una manera o de otra. Los versículos 10 y 11 amplían ese tema, y es como si el Señor estuviese insistiendo. Su ira va en aumento y hay hasta un tono emocional en las preguntas que hace. Es como si dijera: sin mí, ¿quién va a proteger tus ciudades? Incluso en las ciudades fortificadas, en las que han invertido tanta energía y recursos para construir, ¿dónde están los jueces a los que tú viniste y dijiste: danos rey como todas las demás naciones civilizadas que nos rodean? Hermanos, durante más de 3 siglos, desde el año 1031 antes de Cristo hasta el año 725 antes de Cristo, la gente de Israel exigió un rey para que gobierne sobre ellos. Así que Dios, en su voluntad permisiva, les dio lo que ellos querían: el rey Saúl. Ustedes lo recordarán, el primer rey de Israel, el primer rey que fue ungido hasta llegar al último rey de Israel. El último rey se llamó Oseas, que está justamente en el trono ahora. El último gobernante del reino del norte antes de la invasión a Siria. Ese fue el último. En 300 años hubieron 23 reyes. El pueblo, hermano, rechazó a Jehová como su soberano divino y sustituyó su autoridad por gobernantes humanos. No quisieron que Dios los gobierne y prefirieron reyes humanos. Ahora bien, cuando Oseas sea quitado del trono, toda la línea de reyes será eliminada con la caída del reino del norte, que fue destruido completamente cuando vino Asiria sobre ellos. Pero incluso, y esté atento a esto, al enfrentar esa calamidad, la gente, aún como se veía en la situación que se veía, la gente no buscaba la ayuda de Jehová. Ya no podrán cantar como el Salmo 121, ese canto de ascensión que se llama, que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No podrán cantar eso porque habían desviado su mirada de Dios. Versículo 12 al 14 de Oseas nos dice: ¿qué los ha llevado a ese punto? Son malas noticias, pero también hay buenas en este párrafo, porque Jehová habla como el Dios de la redención. Acompáñenme en su Biblia, versículos 12 al 14. La perversidad de Efraín está bien guardada, se ha tomado nota de su pecado. Llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Cuando llega la hora del parto, no se acomoda para salir. Las hermanas mujeres que tienen hijos saben de eso. Cuando no se acomoda hay un gran problema, ¿no? Miren el símil que está haciendo el Señor aquí. ¿Habré de rescatarlos del poder del sepulcro? ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. Hermanos, el versículo 12 explica por qué la gente
no puede clamar buscando ayuda? ¿Por qué no están dispuestos a cantar ese himno de liberación? Es como si hubieran entrado a una prisión hecha por ellos mismos. Ellos mismos se encarcelaron. ¿Cómo? Con su propio pecado. De tal manera que la cárcel se ha ido haciendo más estrecha, que ya están como inmóviles, están en un estado de inmovilidad, que no pueden ni siquiera alzar la mano para pedir auxilio. No podrán clamar a Dios aunque quisieran. Y este es el resultado, hermanos, de sembrar años y años de rebeldía. La apostasía y el politeísmo. Cuando digo politeísmo, estoy hablando de muchos dioses, de varios dioses. Han cegado ese carácter nacional, y eso ha generado ¿cómo se dice? Un estado de total incapacidad de arrepentimiento. El versículo 13 cambia la metáfora a una imagen antinatural que nuevamente es aterradora, tal como la entendemos. Las trágicas consecuencias de no querer la ayuda de Dios se explica, hermanos, en esta imagen de una nación que se niega a nacer, no quiere nacer. Se representa como un bebé obstinado en el vientre que se enfurece y dice: no voy a nacer, no quiero ver la luz del día, no me importan los nuevos comienzos que Dios afirma tener, yo lo quiero hacer a mi manera. Está en el vientre, pero ya está rebelde. Ustedes saben que un bebé que está en el vientre, no, por ejemplo, hablando de un bebé así biológicamente, no tiene todos los anticuerpos desarrollados, por ejemplo. No puede caminar. Apenas sale, no es como un animal, un becerrito que nace y ya se prende de la mamá y comienza a tomar su lechita, ¿verdad? Los bebés del hombre no son así. Pero aquí nos da la idea de que aún a pesar de ser tan débiles, se vuelven tan rebeldes en contra de Dios. Yo pregunto, ¿cuántas veces hemos sido así? Que nos creemos superiores a Dios. Su propia arrogancia, hermanos, o altivez resulta también en muerte en la vida de otras personas. El texto dice que se debe a que ese es un hijo imprudente, que no está dispuesto a tomar la decisión correcta de confiar en Dios y de pedir su ayuda. En el versículo 14 hay otro cambio de tono que hemos visto una y otra vez, del juicio a la esperanza. Y esto llega como un rayo de luz penetrante en la oscuridad. Nuestros ojos, yo sé que muchas veces tienen problemas con el brillo de esta promesa de esperanza. Mire, lea conmigo, dice: ¿habré de rescatarlos del poder del sepulcro? ¿Sí está leyendo? ¿Los redimiré de la muerte? Versículo 14. ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. Esa palabra misericordia se puede traducir como arrepentimiento. Literalmente significa ceder o cambiar de opinión. Y desde luego tiene fuertes connotaciones emocionales. Habla de luchar emocionalmente, de luchar por mantener o cambiar una decisión. Pero aquí, ¿qué hace? Lo que hace aquí es negar la posibilidad de que Dios cambie de opinión acerca de las afirmaciones de esperanza que ya ha venido diciendo precedentemente. Literalmente dice el arrepentimiento, es decir, el que yo cambie de opinión, eso está oculto a mis ojos. Es como que Dios está diciendo: hermanos, este sorprendente destello de esperanza que sigue a la sombría realidad del juicio nos recuerda de alguna manera el clamor de Dios en el capítulo 11 de Oseas, versículo 8, que dice:
¿Cómo puedo dejarte, oh Efraín? ¿Recuerdan que lo hablamos? Dios está diciendo, ¿cómo puedo dejar que la muerte reine aunque tú hayas elegido la muerte? Aquí en este versículo 14, hermanos, Dios promete a la nación de Israel vida más allá de la muerte. Por esa invasión a Siria, por la destrucción del exilio, por el sufrimiento que iban a tener que pasar, Dios tiene planes para su pueblo. Habrá un nuevo comienzo más allá de su merecida muerte y de su sepultura. Y aquí está implícita la asombrosa promesa de que la muerte, ese último gran enemigo, hermanos, finalmente será derrotado. Tiene un tono de esperanza mesiánico profético. Y eso nos hace recordar a las palabras del apóstol Pablo escribiendo de este lado de la muerte y la resurrección de Jesús, que afirma que este versículo justamente de Oseas se cumplió en la victoria del Mesías sobre la muerte. Eso está en 1 Corintios capítulo 15. Versículos 54 al 57, que dice: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Junto con el profeta Oseas y el apóstol Pablo, hoy estamos convencidos, hermanos, de que el tirano de la muerte ha sido despojado de su poder sobre nosotros. Los únicos que realmente podrían decir cuando muere y es enterrado ahí en el panteón, descansa en paz, serían los cristianos. Nadie más podría decirlo. Aquellos que nunca han querido saber nada con Dios y mueren, ¿cómo podrían descansar en paz si van a un lugar no tan bonito que digamos? Van a la antesala del juicio final, van a ese lugar que se llama infierno. Y el que muere en Cristo dice que va directamente a la presencia del Señor. Yo no creo que esté descansando en paz cuando alguien va al infierno. La única persona que nos puede hacer libres se llama Jesús. Él nos ama tanto y te ama tanto. A pesar de tu rebeldía, Él hace un llamado: estoy dispuesto, vengan nuevamente, quiero ser su salvador, quiero ser su ayudador, quiero ser la fortaleza de su vida. Ya basta de seguir peleando ustedes solos, necesitan la fuerza mía para que yo pueda obrar en sus vidas y en sus corazones. Hermanos, fíjense bien, nosotros vivimos en la seguridad de Apocalipsis 20:14, que nos dice: y la muerte y el Hades fueron arrojados. ¿A dónde? ¿Recuerda usted? ¿A dónde fueron arrojados? Al lago de fuego. Estamos seguros nosotros. Por eso que no le tememos a la muerte. No le tememos. Personalmente podemos reclamar la promesa de Oseas 13:14, que Dios es nuestro auxilio. Él nos ha liberado. Los rescataré del poder del Seol. Los redimiré de la muerte. Hermanos amados, debido al compromiso de Dios con nosotros, sus hijos, podemos nosotros vivir esta vida humana, física, al máximo, sin temor de lo que pueda pasar, sabiendo que si tuviéramos que morir, ¿saben qué? Es el comienzo de nuestra vida eterna. Es la puerta que nos lleva a la vida eterna. El corazón del pasaje, como dije, es el versículo 9, el amoroso recordatorio de Dios: perdido estás, oh Israel, pero tu socorro viene de mí. A lo largo de estos 13 años acá en Ijer, muchos santos entre nosotros, incluidos diáconos, líderes, el pastor, oramos por personas que se han dado cuenta de su total impotencia e incapacidad.
Algunos permanecen fieles, son miembros de esta iglesia local, pero hay otros que viven en otros estados e incluso algunos en otros países y llaman a Ijer, a esta iglesia, su casa espiritual, y aún se consideran parte de la familia espiritual, porque aquí Dios los hizo libres. Aquí Dios les enseñó las verdades de la palabra del Señor. Así que lo que tienen en común es que la vida lo llevó al límite de su confianza en su propia capacidad o en cualquier de repente otro recurso humano para tratar de ayudarse a sí mismos. Y una y otra vez escuchamos estas palabras en la oración expresadas de muchas maneras diferentes, pero siempre reduciéndose a esta frase: Señor, ya no puedo más, ayúdame. Tal vez dicho de muchas maneras, pero ese es en resumen lo que hemos escuchado. ¿Y saben qué? Hemos visto de manera milagrosa cómo Dios lo hace. He visto muchas vidas transformadas, resultado de esta confesión de impotencia y necesidad de la ayuda de Dios. He visto cómo Dios les ha dado ese nuevo poder a esas personas que se sentían impotentes de poder hacer algo. Soy testigo de cómo Dios los ha guiado cuando estaban confundidos acerca de qué decisiones tomar. He visto a personas recibir fuerza sobrenatural para perdonar a alguien que sería imposible perdonarle por lo que le hicieron. He visto todo eso. Sabemos que no podemos predicar, enseñar, aconsejar, discipular u orar para cubrir las necesidades no satisfechas de aquellos adictos a la autoayuda sin confesar primero nuestra propia incapacidad, porque no somos capaces, porque el capaz se llama Jesús. Hermanos, el Señor elige extender el liderazgo espiritual más allá de los talentos humanos, más allá de la capacidad, más allá de cualquier nivel de preparación. Estoy aprendiendo en mi propia vida y en el ministerio que no son las técnicas hábilmente empleadas, no es la metodología interpersonal, no es la dinámica que se pueda realizar aquí, sino es la gracia del Señor, hermanos, lo que convence a las personas de su propia incapacidad. Es su ayuda muy presente la que viene y trae y lleva al arrepentimiento y trae una respuesta y trae resultados espirituales en la vida de las personas. Hay una oración que aparece en algunos calendarios religiosos, en algunas tarjetas, sobre todo en inglés, y fue atribuido a un famoso general británico antes de la gran batalla por Dios y la reina, se llama. Y dice esto: oh Señor, fíjese bien, oh Señor, el general en su oración dice: oh Señor, tú sabes lo ocupado que debo estar el día de hoy. Si te olvido, tú no me olvides. Y muchos hacen esa misma oración, terrible. Oseas se horrorizaría ante esa oración. Hermanos amados, no tenemos que pedir al Señor que se acuerde de nosotros. Nunca estamos fuera de su mente. Y debido a que eso es cierto, entonces tendremos que ser llevados a orar. Señor, tú sabes la presión que siento el día de hoy. Ayúdame a nunca olvidarte. Ayúdame a nunca olvidar que yo te pertenezco y que mi única ayuda eres tú. No importa lo que se presente, no importa lo que me llamen, ayúdame a que tú seas mi ayudador y que yo siempre dependa de ti. Ya para culminar, quisiera hacerte algunas preguntas para estimular tu pensamiento sobre cómo experimentas la ayuda de Dios en tu vida. Tus experiencias pasadas de Dios como una ayuda muy presente en los problemas, ¿ahora te llevan a buscar la ayuda de Dios diariamente? A ver, dicho de otra manera, si tú eres consciente que Dios te ha ayudado anteriormente en muchas oportunidades, ¿eso te lleva y te impulsa a buscar la ayuda de Dios todos los días?
No hablo de eso que cuando vas a salir de tu casa, Diosito, ayúdame hoy día. No, 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 no. Estoy hablando de algo más profundo, desde luego, de depender de Él. Puedes el día de hoy recordar los momentos en que te equivocaste, en que pues la regaste sin pedir ayuda de Dios. ¿Recuerdas momentos así? ¿Recuerdas alguna vez un largo periodo en el que estabas tratando de sobrevivir, y digo así, con tus propias fuerzas, en lugar de dirigir tu vida hacia el Señor? Y tus propios ideales, tu propio orgullo, tu propia autosuficiencia era tu patrón de vida. ¿Has pasado por esos tiempos en que no dependías del Señor? ¿Has persistido como Israel en algún hábito o actividad que sabías, antes de hacerlo, sabías que estaba mal, pero te negaste a pedir la ayuda de Dios porque temías lo que podría hacer para cambiarte? Porque muchas veces dices, yo estoy seguro que si le pido a Dios, Dios me va a cambiar esto o aquello o lo otro, y por eso no me atrevo a pedir. Tal vez te ha pasado eso a ti. ¿Le ha pasado eso o no? ¿O usted es tan santo que dice, no, yo sí? No queremos a veces que Dios nos cambie, no queremos que Dios nos transforme. Decimos, pero no queremos. ¿Cuántas veces tú tienes temor de perder el control de tu vida al buscar la ayuda de Dios? ¿Y sabes por qué estoy haciendo esas preguntas? Porque nuestra naturaleza es a querer ser autosuficientes. Nuestra naturaleza es querer tener el control en nosotros, depender de nosotros. Y la última, ¿estás dispuesto a permitir que otros sepan que estás completamente indefenso sin la ayuda de Dios? Habitualmente no queremos demostrar, pero tenemos que ser sinceros. Sin la ayuda de Dios no podemos hacer absolutamente nada. En ese estudio de Oseas me recuerda al himno de confianza que se llama Nuestro Dios, nuestra ayuda, que escribió Isaac Watt, que debería ser una oración diaria para todos nosotros, una declaración consciente de dependencia. Y dice, solamente voy a leer la primera estrofa y no lo canto porque si no se asustan, ya saben que mejor no quiero asustarles, mejor lo leo. Y dice, la letra dice: oh Dios, nuestra ayuda en los tiempos pasados, nuestra esperanza en los años venideros, nuestro refugio de la tormenta y nuestro hogar eterno. ¿Quién dice amén? Nadie dijo amén. ¿Qué pasó? Hermanos, que ese sea nuestro Señor, que ese sea nuestra oración todos los días. Incline su rostro y vamos a orar. Amado Señor, en esta tarde queremos alabar y bendecir tu nombre. Queremos exaltarte. Dios eterno, gracias por este pasaje de Oseas 13. Gracias porque tú inspiraste, Señor, a tu siervo a escribir. Y lo único que ha hecho, Señor, es una radiografía de lo que somos nosotros muchas veces. En esta hora te suplicamos que tú nos ayudes, que tú nos libres del orgullo, que tú rompas ese corazón orgulloso que podemos tener en algún área, que tú destruyas la autosuficiencia, Señor, de nuestras vidas. Ayúdanos a reconocerte a ti, Señor, que tú eres nuestro ayudador en todo, que apartados de ti no podemos hacer nada, como dice tu palabra. Ayúdanos a depender permanentemente de ti. Ayúdanos a tener una dependencia constante de ti, Señor, que podamos rendirnos a ti, que nuestros corazones se inclinen a ti. Por favor, por amor a tu nombre,
Ven, Señor, y obra en nuestras vidas, obra en nosotros y ayúdanos a no ser orgullosos. Señor, sabemos que es el pecado que se inició en el jardín del Edén y que hasta el día de hoy no ha menguado, sino que por el contrario ha crecido. Mas te rogamos, Señor, que tú lo destruyas, que tú, Señor, deshagas por completo. No queremos seguir viviendo de esa manera. Ayúdanos, por favor, a no ser rebeldes, porque si seguimos siendo obstinados una y otra vez, al final eso es lo que obtendremos, nada de parte tuya. Señor, si hoy buscamos tu rostro, es porque reconocemos la necesidad de ti. Te suplico por aquellos hermanos o visitantes que están aquí, que tú también puedas obrar en sus vidas y sus corazones, que tú puedas salvar, que tú puedas restaurar, que tú puedas obrar y atraerlos, Señor. Tú eres el único que a los muertos puede dar vida. Tú eres el único que el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través tuyo. Te suplico, Señor, que tu gracia salvadora sea extendida en este lugar, de tal manera que podamos siempre depender de ti y que otras personas puedan también conocerte más y más a ti. Señor, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.